oposición, toda adversidad en nuestra vida, que estemos bien espiritualmente, que su Espíritu se derrame para que nosotros podamos recibir el poder de lo alto. Hay tantos motivos por los que ayunar, amén, pero no es religión, ¿entendemos? Lo hacemos con una intención, con un motivo muy significativo, ¿verdad? Muy bien establecido. Así que mañana todo el que quiera puede unirse a ese ayuno y luego tendremos una reunión de 7 a 10 de la tarde especial, una reunión de oración. Ahí está puesto a las 7. Y luego tenemos el sábado a las 8 de la mañana reunión de adoración, donde venimos ante su presencia con el único motivo de postrarnos y adorar. Amén. Bien, después desayunaremos juntos el sábado y tendremos un tiempo de coinonía. Pues dicho esto, los niños pueden ir a la escuelita dominical y vamos a escuchar la palabra que Dios tiene para nosotros hoy. Dios nos dé oídos atentos a su voz. Padre, te damos gracias, Señor. Estamos aquí en tu presencia, donde hemos venido a adorarte y también a recibir la palabra que tienes para nosotros. Danos un oído atento y un corazón bien dispuesto para escuchar tu voz, para retener tu palabra. Señor, que produzca fruto abundante en nuestra vida. Señor, que siga iluminando nuestro corazón, nuestra mente. Señor, los ojos de nuestro entendimiento para seguir hacia adelante, hacia la encomienda que tú nos has dado, Señor. Padre, úsame como tú quieras en esta noche. Yo me encomiendo a ti para que tú me uses y me pongas las palabras en mi boca, el sentir de tu corazón. Para tu gloria te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bien, mis amados, estamos en un punto muy crucial en esta serie de mensajes que Dios nos está dando sobre la eclesía. Eclesía es una palabra compuesta que significa llamados. Ex significa del verbo kaleo, llamar. Y eclesía, llamar fuera de, llamar fuera de, a salir fuera del mundo. Y repasando en mis notas, que yo tengo ya un montón de notas y de mensajes, creo que este es el 20, Dios nos ha hablado muchas cosas, pero me daba cuenta de algo, y es que yo no me he dado cuenta, no lo he hecho a propósito, pero a los 2 o 3 mensajes de empezar, o al segundo mensaje de empezar con esta serie de Eclesía, el Señor ya nos llevó en Éxodo 19, una vez que es libertado el pueblo, a darnos cuenta de lo importante que es como pueblo de Dios que nosotros tengamos oídos para oír, inclinemos nuestros oídos al Señor. Porque si queremos ser pueblo de Dios, recordemos lo que dice en Éxodo 19. Ahí es donde digamos que se establece, podemos decir que se establece el pueblo de Dios, donde Dios en el Sinaí, al pie del monte Sinaí, una vez que los liberta de Egipto, los trae al pie del monte Sinaí, y Dios le dice a Moisés, dile a la casa de Israel, dile al pueblo de Israel, que miren cómo yo los he sacado de Egipto y los he traído hacia mí como alas de águila. O sea, ese es el llamado, nos saca de Egipto, nos liberta del yugo de Faraón, de la esclavitud de este mundo. Ya no vivimos para nosotros, ya vivimos para Él, pero la palabra de Dios es lo que nos va a marcar, nos va a dar dirección, va a iluminar nuestro corazón, nos va a dar sabiduría y nos va a encaminar por el camino de sus mandamientos, ¿verdad? De su propósito. Y lo que nos va a distinguir como pueblo de Dios. Por eso le dice, ahora tenéis que guardar mi pacto prestando oído a mi voz, para que vosotros seáis un pueblo especial para mí, una nación de reyes y sacerdotes, un pueblo santo, un pueblo especial. Pero eso viene de, ¿qué es lo que nos distingue? Le dice que van a guardar el pacto si escuchan su voz. Y el Señor nos estuvo hablando de la palabra de Dios, de sus mandamientos, para que nos tomáramos muy en serio lo importante que era el obedecer a su palabra como iglesia, para que
esa misma palabra nos pueda llevar a cumplir un propósito. Porque la palabra de Dios nos santifica, santifícalos en tu palabra es la verdad. Hemos hablado de la santificación, cómo el Señor perfecciona su obra y es por medio de su palabra y su Espíritu Santo. Y lo importante que es que sus discípulos aten la ley y sellen el testimonio en ellos para ser señales y presagios en medio de un mundo que está en tinieblas. Es decir, para ser luz a este mundo, ¿verdad? Como dice Jesús ahora en el Nuevo Testamento. En Isaías 8 habla de señales y presagios, pero que es lo mismo que ser luz, porque es una baliza, es una señal que alumbra, que indica, es un recordatorio a este mundo de que hay Dios, que hay un Dios que vive, que hay un Dios que reina, que hay un pueblo que santifica su nombre, que le teme, que le ama, que le cree, que vive para Él, para recordar a este mundo de que no solamente se trata de comer y beber, disfrutar, darle rienda suelta a los deseos y vivir la vanidad que este mundo ofrece, ¿verdad? Que al final no llena, porque solamente el Señor es el que llena el corazón y da alegría y paz a nuestras vidas. Entonces, para eso estamos nosotros, pero tenemos que atar la ley, sellar el testimonio. Por eso estuvimos hablando del buen depósito, que hay un buen depósito, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, le dice Pablo a Timoteo, guarda el buen depósito por el Espíritu que está en ti, guarda el buen depósito, hay que retener, guardar, preservar esa palabra que el Señor, que está escrita aquí, que el Señor nos habla, las instrucciones de Dios para tener bien ese depósito y de ese depósito nosotros nos alimentamos y podemos dar a otros. Amén. Es la encomienda sagrada. Depósito es encomienda sagrada. La encomienda sagrada. Por eso también en 1 Timoteo 6:20 habla guarda, atesora, retén, preserva lo que te ha sido encomendado. Ahí la palabra encomendado es depósito, el buen depósito, lo que el Señor nos ha dado, esa palabra viva y eficaz que está en nosotros, que no es palabra de hombre, sino que es palabra de Dios que dice que obra en nosotros, ¿verdad? Es la palabra de su gracia que nos hace también crecer y ser transformados más a la imagen de Cristo. Así que la palabra de Dios es fundamental como pueblo de Dios que nos dejemos regir por esa palabra. Amén. Entonces ahora, sin darme cuenta, el Señor nos sigue ampliando para en cuanto a lo seria que es esa palabra. Es decir, el último mensaje en el cual hablamos, nos enfocamos en la seriedad de cumplir con los mandamientos del Señor en nuestra vida. Tú encargaste que sean muy guardados. Salmo 119:4. Muy guardados. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. No es broma. Es muy serio. Nuestra vida, la vida de nuestros hijos, la vida de los que puedan estar en torno a nosotros, depende de que nosotros guardemos, atesoremos, vigilemos ese depósito, esa palabra que Dios nos ha dado, que la tengamos como el mayor tesoro en nuestras vidas. De hecho, es el mayor tesoro. ¿Usted entiende por qué dice Dios, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios? Eso es real, amado. Dios llevó al desierto a su pueblo. En Deuteronomio 8 le dice, yo te he llevado al desierto, te he afligido allí, en el desierto por 40 años, para ver lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no mis mandamientos, para que tú sepas que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Fíjense lo importante que es depender solamente de esa palabra. No solamente nos alimenta, nos guía, nos instruya, nos dé sabiduría, sino que al mismo tiempo también nos conforma y nos lleva por el camino. ¿Por qué se llama camino de sus mandamientos? Estuvimos viendo en el Salmo 119 que dice, por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanche mi corazón, porque necesitamos un corazón ensanchado, no un corazón estrecho. Y nuestra vida depende de ello.
Por eso estuvimos viendo también en Deuteronomio 32, pónganme por favor 46, 47, Deuteronomio 32, 46, 47, para que quiere resaltar bien Moisés, antes de, en esa despedida, en ese mejor consejo que le pueda dar al pueblo de Israel, que les dice, no es cosa vana, 46 primero, 46, 32, 46. Miren lo que le dice Moisés. Tenemos que poner más, 32, 46, solamente uno para atrás. Era sencillo. Y les dijo, esto es Moisés al pueblo, sus últimas palabras. Y les dijo, aplicad vuestro corazón. ¿Qué es aplicar? Lo estuvimos viendo. Aplicar es poner una cosa sobre otra. Aplicar, fijar algo, clavar. Ahí, clavar, fijar. ¿Verdad? Poner una cosa sobre otra. La palabra de Dios, ¿dónde tiene que estar? Puesta sobre nuestro corazón. Necesitamos un corazón ensanchado para obedecer a Dios. Porque eso nos va a llevar por el camino de sus mandamientos, es decir, por el propósito, al propósito, directo al propósito. Porque aquí estamos para cumplir un propósito. Yo no estoy para vivir mi vida. Dios no me ha sacado del mundo para vivir para mí. Es un error. Yo vivo para Él. Amén. Para aquel que murió y resucitó por mí. Amén. Entonces, aplicad vuestro corazón a todas. ¿Qué dice? A todas las palabras que yo os testifico hoy. Para que las mandéis, fíjense, no solamente para mí, sino también las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir, otra vez, insiste, todas, porque no sirve obedecer aquí, obedecer donde me interesa. Hay que obedecer a todo lo que el Señor dice. Por eso necesitamos un corazón bien ensanchado, no estrecho. Que Dios nos dé ese corazón. Que ese es el corazón que dice en la parábola del sembrador Jesús, que es el que da fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Porque es el corazón que dice que retiene la palabra oída y entonces produce fruto con perseverancia. Pero hay que retener la palabra en el corazón. ¿Entendemos? Bien, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Insiste, todas, son todas, porque no es cosa vana, es, ¿qué es? Vuestra vida. O sea, ¿se dan cuenta cómo quiere remarcar que es algo muy serio? Obedecer a Dios, a lo que está establecido en su palabra y a los mandamientos que Él nos da, que son conforme a lo que Él quiere. Porque a mí el Señor me ha dado muchos mandamientos, por ejemplo el de hacer los ayunos, de vez en cuando, los viernes como pueblo. El adorarle, o el llamar a cierta persona, o el hacer una ofrenda a cierta persona, o una vez me llevó el Señor, me dijo, ve a casa de fulanico y dale esta palabra. Y yo estaba recién convertido, pero estaba en el primer amor lleno de fuego. Y ahí me metí en la casa de unos hermanos que habían dejado de congregarse. Y yo fui con temor y temblor y dijo, madre mía, vaya marrón que me ha caído. Pero yo entendía que el Señor me mandaba a darle una palabra. Y yo fui allí, mira, perdonadme, pero el Señor me manda a daros una palabra. Y yo le di una palabra dura, de exhortación. Yo entiendo que esto es del Señor y Dios me lo confirmó. Pues yo oré al Señor y Dios me lo confirmó y yo fui ahí a esa casa. Porque Dios me lo mandó y si Dios manda algo, ¿qué hacemos nosotros? Obedecemos, porque somos sus siervos. ¿Entendemos? Y ahí está el camino de su propósito. Nosotros estamos aquí para algo más que vivir mi vida, como digo, nuestra vida. Entonces yo fui allí y le di una palabra. Y fíjense, si hubieran hecho caso a esa palabra, después no se hubieran divorciado, porque luego estaban súper bien. Eso parecía. Eso es lo que ellos creían. Dios está en todos sitios. Nos reunimos aquí. Ah, muy bien. Pero eso no es lo que Dios quiere. No dejáis de congregarnos como algunos. Yo no le llevé esa palabra, era otra, como algunos tienen por costumbre. Pero ellos siguieron obstinados por el camino rebelde de su corazón y al final se fueron apartando más de Dios, vino calamidad sobre calamidad, se divorciaron, los hijos traumados han intentado quitarse la vida más de una vez, una de sus hijas con tratamiento en psiquiatría, un desastre. Ahora, yo obedecí a la voz del Señor porque nosotros somos atalayas.
El Señor nos manda como atalaya. Entonces yo hice lo que tenía que hacer porque Dios quería darle su palabra, darle su advertencia, darle su consejo, darle su palabra, porque no es cosa vana, es nuestra vida, como dice ahí. ¿No lo dice ahí? No es cosa vana, es vuestra vida, amado. Hay que ponerle más atención, más seriedad. Como dice en Hebreos 2, dice, es necesario escuchar las cosas que hemos oído. Dice, hay que escucharlas otra vez, y otra vez, y otra vez. No sea que nos deslicemos. Deslizarse es dejarse al final arrastrar por la corriente del mundo. Y nosotros que somos la iglesia del Señor, los que Dios ha llamado afuera a salir de este mundo para vivir el reino de Dios, representarle a Él, santificar su nombre, ser luz, honrarle a Él e indicar como señal y presagio que hay un camino. El camino. Solamente hay un camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén. Y ese es Jesús, nuestro Señor. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. No es cosa vana, es vuestra vida. Y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. O sea, el éxito en la toma de posesión de la tierra prometida estaba en que obedecieran a Dios. Ahí está el triunfo. Así que ¿en qué nos tenemos que esforzar? Como dice Dios a Josué, que eso sí que lo sabremos, ¿verdad? ¿Alguien no sabe lo que pone en Josué 1, 5 al 9? ¿En qué se tenía que esforzar y ser muy valiente? En cuidarse de cumplir con toda la palabra, meditar en ella día y noche para ponerla por obra. Y entonces todo le va a salir bien, todo te va a salir bien, Josué. Y vas a ser bienaventurado y conquistarás la tierra prometida, tendrás victoria. El problema es que el pueblo de Dios se fue muchas veces rebelde por el camino de su propio corazón y no por el de los mandamientos del Señor. Y tuvo que sufrir mucho por culpa de no hacer caso a Dios, a su voz. Ahora, como veremos, no sé si dará tiempo hoy o no, al final Dios cumplió su propósito. Pero ellos eligieron el peor camino, porque la nación de Israel, por más que la atacaron, la subyugaron y la destruyeron, al final Dios la volvió a restablecer, porque nadie, y así a lo largo de los siglos, nadie ha podido acabar con el pueblo de Israel. Por más guerras que hagan contra él, porque Dios está con ella, aunque sea un pueblo rebelde y contradictor. Y al final cumplió el propósito de Dios. ¿Cuál era? En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. De la simiente de Abraham, que de ahí salió el pueblo, de sus lomos salió el pueblo de Israel, vino el Mesías prometido. Y eso es lo que Dios quería, como vamos a ver. Y a partir de ahí, entonces, ¿qué? ¿Quién viene después a hacer la obra del Señor? Porque ahora el pueblo de Dios, Dios ha cegado sus ojos y ha endurecido su corazón. ¿Para qué? Para llegar a los gentiles y levantar una iglesia gloriosa, santa, sin mancha, sin arruga ni cosa semejante, que va a cumplir el propósito, la encomienda de preparar camino a la segunda venida del Señor. Esa es la iglesia, para eso está la iglesia. Así que hasta Cristo, el pueblo de Israel, pero escogiendo siempre el camino más tortuoso por no obedecer a Dios. Pero de Cristo en adelante, la iglesia, hasta que se complete la plenitud de los gentiles y venga Cristo. Gloria a Dios. ¿Se dan cuenta de lo importante que es la iglesia? Por eso Dios insiste en estos mensajes. Y veremos lo que ahora necesita la iglesia. Necesitamos la unción del Santo, la unción de su Espíritu para hacer su obra. Tenemos que reconocerlo. Necesitamos algo más. Se tiene que activar lo sobrenatural en nosotros. Algo tiene que pasar, amado. Y eso no va a venir así porque sí. Por eso Dios también nos está insistiendo los domingos. Eso, o nosotros realmente dejamos que Cristo sea el que resida en nuestro corazón y tome las riendas de nuestra vida como Señor. O la llenura del Espíritu Santo no puede venir.
¿Entendemos? Una cosa, como vimos el domingo, va llevando a la otra. Tenemos que ser fortalecidos en nuestro hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, para que arraigados y cimentados en amor seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, longitud, profundidad y altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos, a Él sea la gloria en Cristo Jesús por los siglos de los siglos. Amén. ¿Usted sabe lo que eso significa? Esa oración. Esa oración para mí es la más importante del Nuevo Testamento y de toda la Biblia. Y si llegamos a entenderla, la iglesia va a ser dinamitada por el poder de Dios. Y por eso, como dudamos y somos incrédulos, termina diciendo el apóstol: aquel que es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos y entendemos. Porque todavía no nos creemos que Cristo está aquí, en mí, por el Espíritu. Y que Él tiene que vivir en mí y no yo. Para que entonces realmente seamos ungidos, llenos de su poder, llenos de su gracia. ¿Entendemos? Llenos de su vida. Pero a mí me da la sensación de que no entendemos. Pero bueno, eso se lo dejo a Dios, porque Él es el único que puede abrir los ojos de nuestro entendimiento. Entonces, no es cosa vana, amado. Es nuestra vida. Es nuestra vida. Nuestra vida depende de eso. Ahora sí, vayamos a Génesis 18. Miren, otra vez, Génesis 18, versículos 17 al 19. Dice así: y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación. ¿Cuál es la intención de Dios? Levantar una nación grande y fuerte. Ahora, me van a hacer un inciso, por favor, porque es muy importante al hilo de lo que estábamos hablando. Me van a poner en pantalla dos versículos. Uno en Deuteronomio 11:1. 11:1. ¿Qué quiere levantar Dios? Una nación grande y fuerte. ¿Sabe de qué depende eso? De que guardemos su palabra. Miren. Amarás pues a Jehová tu Dios y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos. ¿Cuándo? Todos los días. Todos sus mandamientos todos los días. No es cosa vana, es nuestra vida. Ahora el 8. Ahí en Deuteronomio 11, pero vamos al 8 por abreviar. Insisto otra vez. Miren cómo insiste. Guarda pues todos, ¿qué dice otra vez? Todos los mandamientos. Antes decía todos los días. Ahora dice todos los mandamientos, todos. Entendemos, como decía en Deuteronomio también 32, todos los mandamientos que yo os prescribo hoy. ¿Para qué? Para que seáis fortalecidos y entréis y poseáis la tierra a la cual pasáis para tomarla. Amado, no se va a cumplir el propósito. Se va a cumplir. Yo creo que se tiene que cumplir. El propósito que Dios establece se va a cumplir. Confío en que se va a cumplir, pero yo tengo que guardar todos sus mandamientos. Yo así es como voy a ser fortalecido y voy a cumplir el propósito de Dios. Sea arrebatar la tierra prometida. Para mí, ¿sabe cuál es la tierra prometida? Siempre lo he dicho. La tierra prometida es que Cristo se ha formado en mí. No es tener más posesiones, más dinero, disfrutar más de la vida. No, que Cristo se ha formado en mí y yo sea un instrumento de honra en las manos de Dios. Esa es mi tierra prometida. Luego ya hay una tierra prometida en el cielo, cuando Cristo venga, que el galardón va a ser eterno y va a ser precioso y maravilloso. Pero mientras yo estoy aquí, que Cristo se ha formado en mí. Esa es mi tierra prometida. Que yo se ha transformado más a su imagen. Y que el viejo Gustavo, el viejo hombre con sus hechos desaparezca. Cuanto menos se vea, mejor. Que sea revestido de Cristo.
¿Usted no quiere eso? Porque ¿no es esa la mayor bendición? Tener el carácter de Cristo, la sabiduría de Cristo, ser ungido como Cristo para la obra. Amado, es lo mejor, ¿verdad? Ser verdaderamente libre, gloria a Dios. No tener tanto miedo, no tener cautiverios. Bueno, gloria a Dios. Bien, entonces, ¿de qué depende ser fortalecidos y conquistar la tierra? De guardar todos los días, todos sus mandamientos. Se parece mucho a lo del consejo, ¿verdad?, de Moisés en Deuteronomio 32 que hemos visto. Ahora volvemos aquí, un segundito. Venga. Génesis 18. Estábamos aquí en el versículo 18. ¿No quieren cubrir a Abraham? Aquí hay otra revelación poderosa. El Señor tiene el deseo, ¿verdad?, también de revelarnos muchas cosas, ¿verdad? Dice que no va a ocurrir nada que no revele el Señor a sus santos profetas. Gloria a Dios, ¿verdad? Porque de ellos es que está el propósito de Dios. Dice, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. O sea, había un propósito de Dios con Abraham, pero ese propósito dependía de algo, como estamos hablando. ¿De qué dependía? Versículo 19. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Es decir, de Abraham estaba seguro el Señor. De hecho, ya iba a pasar por la prueba de fuego. En Génesis 22 ya le iba a pedir su único, su Isaac, para terminar de probar en su corazón que estaba dispuesto a obedecer a Dios sin reservas ni condiciones. ¿Entendemos? Porque le pidió su Isaac, su único hijo. O sea, ahí, dame a tu Isaac, a tu único. Cuando habla de único, ahí está hablando lo que tú más amas. A quien tú amas. Le dice a quien tú amas. ¿Y se tomaba en serio Abraham el asunto? ¿Lo que Dios le mandaba? ¡Wow! No le escatimó ni siquiera a su propio hijo. Así como es que es una figura de lo que Dios hizo con nosotros. Abraham al final no tuvo que sacrificar a su hijo, pero Dios sí lo hizo. Porque era la única forma de poder salvarnos de nuestras maldades. Amén. Bien. Entonces, cuando dice yo sé que mandará, recordar que dijimos que esa palabra mandará es muy importante. Es la palabra hebrea sabá, que significa, está hablando de algo serio, encargar rigurosamente algo, con seriedad. ¿Entienden? Con seriedad. Que no es ninguna broma. O sea, de que Abraham obedezca y pueda enseñar y obedecer él y transmitir a sus hijos, y que los hijos de sus hijos transmitan a su vez a su hijo de generación en generación, para que finalmente, como he dicho antes, las naciones sean benditas en su simiente. No en Isaac. Cuando habla de su simiente, está hablando de Jesucristo. ¿Cumplió Dios su propósito? Amén. Abraham cumplió su parte. Aquí hay una relación de pacto donde ambas partes tienen que cumplir el 100%. Abraham tiene que cumplir con lo que Dios le dice. Y si Dios cumple, pues Dios también va a cumplirlo. ¿Entendemos? En nuestra vida, el propósito de Dios va en ello. Entonces la palabra mandará y es muy seria. Transmite seriedad. Y vimos que en Génesis 2:16, Dios, es la misma palabra que emplea Dios cuando le da el mandamiento a Adán y Eva. Le mandó que no comieran del árbol de la ciencia del bien y del mal. Le dijo, de todo árbol podéis comer, menos del árbol. Les mandó que no comiesen de ese árbol. Ahí emplea la palabra, les mandó. O sea, ese mandamiento se lo tenían que tomar más en serio. Porque si Jehová le dijo, guarda este mandamiento, guárdalo. Ahora, para que nosotros nos hagamos una idea de las consecuencias que trae la desobediencia por no obedecer a ese mandamiento, ¿qué pasó?
Es la misma palabra, insisto, esa palabra transmite mucha seriedad. Porque a Dios hay que obedecerle, amado. Miren lo que pone en Salmo 33, 6 al 9. Miren. En pantalla. Porque, bueno, podríamos haberlo visto. 33, 6. Vamos a agilizar. 33, 6, 9. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Sigue. Hasta el 9. Él junta como montón las aguas del mar. Él pone en depósito los abismos. Tema, ¿qué dice ahora? Tema a Jehová toda la tierra. ¿Por qué? Es por lo que ha dicho. Porque Dios es el que lo ha formado todo, lo ha creado todo, y su palabra es lo que va a hacer que nosotros incluso podamos ser bendecidos. Que nuestra vida vaya bien. Solamente di la palabra, le dijo. ¿Recuerda? El centurión. Y mi criado sanará. La palabra de Dios cumple el propósito para el cual Dios la envía, porque Él es el que lo ha formado todo. ¿Entendemos? Y entonces, nosotros tenemos que temer a Dios porque Él es el creador y sustentador de todas las cosas. Es un profundo respeto y reverencia a todo lo que Dios diga. ¿Entendemos? Ahora, fíjense, dice, tema a Jehová toda la tierra, teman delante de Él todos los habitantes del mundo. ¿Por qué? Porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. O sea, fíjense el poder de su palabra. Pero esa palabra que Él manda tiene un propósito de Dios, tiene una instrucción de Dios. Y yo tengo que obedecerla, tengo que temerle. Por eso dice, teme a Dios. Tema delante de Él toda la tierra, porque Él es Él dice y es hecho. Él manda y lo que Él manda existe. ¿Entendemos? Y como pueblo suyo que somos, porque en el Salmo 33 habla de bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. ¿Entendemos? Porque esa nación es la que presta atención a su voz. Y es por medio de esa nación que Dios va a hacer las cosas. Pero es necesario que su pueblo cumpla con su palabra, obedezca sus preceptos, ande por el camino de sus mandamientos, de generación en generación. Miren, por ejemplo, fíjense rápidamente, vengan así al libro de Proverbios. Proverbios. Proverbios, miren. Mira la persistencia. ¿Qué le dice a Abraham? Yo sé que tú vas a mandar, tú vas a enseñar a tus hijos y a tu casa después de ti, que guarden el camino de Jehová, que hagan justicia y juicio. Hacer justicia y juicio explicamos que significa obedecer a Dios, hacer lo justo, hacer lo recto, lo que Dios manda. ¿Entendemos? Bien. Ahora, fíjense, vamos por ejemplo, Proverbios 1:8. Vamos a tocar varias pinceladas por aquí. Proverbios 1:8 dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Fíjense, el énfasis en el libro de Proverbios es que los padres le tienen que transmitir como Dios le mandó a Abraham. No solamente se lo mandó a Abraham. Esto es para la nación de Israel, porque tenía que ir de generación en generación guardándose la palabra como pueblo de Dios, de que somos los que honramos a Dios, adoramos a Dios, ofrendamos a Dios, representamos a Dios en medio de las naciones. Tenía que haber una nación de entre todas las naciones que Dios escogió para Él ser su pueblo y la nación, para Él ser su Dios y la nación su pueblo, que honraba a Dios. Esa nación tenía que existir y de esa nación vendría, en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra. Vendría el Mesías prometido, el Salvador, Cristo. Esa nación tenía que preservar y guardar la palabra, ata el testimonio, sella la ley. Dice, oye, hijo mío, fíjense la persistencia ahora en el libro de Proverbios. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Y si tú guardas eso,
Dice, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Esta es la transmisión de la ley, de la palabra, de los mandamientos, del temor reverente a Dios. Fíjense, en el Proverbio 2, versículo 1, miren la persistencia. Yo quiero que se den cuenta de la persistencia. Por algo está esto escrito de esta manera aquí. Y se nos tiene que meter en el corazón. Hijo mío, dice Proverbio 2, hijo mío, si recibieres mis palabras. ¿Están escuchando los jóvenes? Porque ya de paso, porque esto es importante que lo escuchen los jóvenes, que el propósito y la encomienda de Dios no es con nosotros solo. Ustedes son los que tienen que coger un relevo. De hecho, ya son importantes. Ya tienen que estar honrando a Dios, guardando su palabra. Su vida, el propósito de Dios con ustedes, con cada uno de vosotros, es que guardéis su palabra, escuchéis su voz, su consejo, que el depósito lo retengáis, lo guardéis y lo vayáis ampliando cada día. Que os dejéis guiar y os alimentéis de cada palabra que sale de la boca de Dios. Entonces esa es la persistencia, transmitir a los hijos de generación en generación el temor de Jehová. Hijo mío, dice, si recibieres mis palabras y mis mandamientos, guardaré dentro de ti. ¿Por qué el Señor insiste tanto? Si recibiere. ¿Por qué abre? Me doy cuenta de que abre como la posibilidad, al decir, si recibiere mis palabras. Porque muchos no la van a recibir, pero está apelando al corazón, a que lo hagan, porque su vida depende de ello. Y el propósito de Dios. ¿Entendemos? Entonces, fíjense cómo dice, si recibiré mis palabras y mis mandamientos guardaré dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. A la sabiduría, no al mundo. ¿Entendemos? Ni a la sabiduría del mundo, sino a la sabiduría de Dios, que viene por medio de su palabra, que es nuestra lumbrera, que es antorcha para nosotros. Entonces dice, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da. ¿Quién es el que da la sabiduría? Da la sabiduría. Y de su boca, fíjense, de su palabra viene el conocimiento y la inteligencia. Y ahí sigue usted leyendo y eso es súper edificante, amado. Fíjense el versículo, si sigue el 9. Entonces entenderá juicio, equidad y todo buen camino. ¿Quiere entender el camino, el propósito del Señor? Todo buen camino. Cuando la sabiduría entrar en tu corazón, tiene que entrar en nuestro corazón. Entrar en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma. Por ejemplo, Proverbio 3, rápido. Hijo mío, no te olvides de mi ley. Hijo mío, no te olvides de mi ley. Y tu corazón guarde. ¿Dónde hay que guardar los mandamientos del Señor? En nuestro corazón. Guarde mis mandamientos. ¿Y de qué depende? Si usted los guarda. Si los guardamos, entonces dice, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. ¿Quiere usted tener vida? ¿Quiere tener paz? Nuestra vida depende de ello. Es serio. Es serio. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello. Escríbelas en la tabla de tu corazón. Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. 5. Fíate de Jehová de todo tu corazón. El corazón es muy importante, amado. Y el corazón se extravía. Por eso leímos el Salmo 119. Por el camino de tus mandamientos correré. Correré, dice, correré cuando ensanches mi corazón. Necesitamos un corazón ensanchado no para andar, sino para correr hacia su propósito. Bien, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tu vereda. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Si vamos al 4, fíjense en el 4, también habla mucho
es muy edificante algunas porciones. Y si siguen luego el 5, el 6, el 7, sigue ahí, hijo mío, clamando para que recibamos su palabra. Oíd, hijos, el 4, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley. Dice el versículo 4, y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos. ¿Y qué dice? Y vivirás. ¿Quiere vida? ¿Queréis vida? ¿Queremos vida? Guarda los mandamientos del Señor y vivirás. Ay, Señor, si le hiciéramos caso a Dios. Miren lo que dice el versículo 12. Cuando anduvieres, no se estrecharán tus pasos, y si corrieres, no tropezarás. Está hablando antes de que tenemos que adquirir esa sabiduría, andar en sus caminos, por el camino de sus mandamientos. Entonces dice, cuando anduvieres, no se estrecharán tus pasos, y si corrieres, no tropezarás. Vamos a correr hacia el propósito y no vamos a tropezar. Dice el 13, retén el consejo, no lo dejes, guárdalo. Y otra vez, insiste, porque eso es, ¿qué pone? Eso es tu vida, no es cosa vana, es tu vida. Bien, y ya por último, vamos a leer del 20 en adelante. Dice, hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalos en medio de tu corazón, porque son vida. Otra vez, son vida. Repita conmigo, son vida, son vida. Son vida a los que la hallan y medicina a todo su cuerpo. ¿Entiende ahora por qué no solo de pan vive el hombre? Uno puede cuidarse muy bien. A mí me gusta comer sano. Me gusta hacer ejercicio y mantenerme bien. Pero lo que más salud nos da, amado, es guardar su palabra. Adquirir su sabiduría. Sabiduría. Ante todo adquiere sabiduría, dice. Él es medicina, son vida los que las hayan, medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Saben qué pasa? Ahí quiere decir que hay que cuidar el corazón. Porque nuestro corazón tiene que estar totalmente ligado y lleno de la palabra del Señor. Y que no coja apego por otras cosas. Entendemos, hay que cuidar el corazón, porque de él mana la vida. Porque puede ser que se extravía en pos de sus propios caminos, de nuestro propio corazón, que es engañoso y perverso más que todas las cosas. Amén. Gloria a Dios. Bien, gloria a Dios. Entonces, es muy serio, amado. El Señor, en diferentes momentos, usó a diferentes siervos, como a Noé, a Moisés, como a Ruth, y el propósito que Dios tenía con ellos se cumplió gracias a que tomaron en serio su palabra, lo que Él les mandó. Entonces, yo quisiera poner esos 3 ejemplos y terminar en Mateo. Y creo que vamos muy bien de tiempo para acabar, incluso con tiempo sobrado, para no apurar la hora. Vengan conmigo a Génesis 6. No quiero decirlo de memoria, lo podría hacer, pero prefiero que vayamos al texto. Génesis 6. Usted sabe que había un propósito glorioso con Noé, de Dios, ¿verdad? Y Dios escogió a Noé y Noé tenía que obedecer. Yo tengo que resumírselo mucho. Pero usted sabe que Noé era un hombre que dice que fue temeroso de Dios, perfecto, varón justo, perfecto en sus generaciones y que caminó con Dios. Así que Dios escogió a Noé, porque por su gracia Dios hizo así a Noé, ¿verdad? Para darle una encomienda sagrada, un propósito, ¿verdad? La maldad se había multiplicado, ¿verdad? El Señor le pesó ya por la violencia, la corrupción, la maldad que había. Entonces ahí fue cuando destruyó la tierra, ¿verdad? Con inundación de muchas aguas. Y escogió a Noé, pero Dios quería preservar una familia para que luego dar una nueva oportunidad al mundo, ¿no? Porque Dios es misericordioso y no quería acabar con el hombre sobre la faz de la tierra. Así que escogió a Noé para ese propósito. ¿Le parece un propósito suficientemente grande?
Que Noé, dice que Noé fue pregonero de justicia. Gloria a Dios. Cada martillazo que daba para la construcción del arca estaba pregonando la justicia de Dios y exhortando al arrepentimiento a todas aquellas personas que estaban viviendo perdidamente. ¿Usted a dónde llegaría, cómo subiría la maldad de punto para que Dios decidiera acabar con todo ser viviente? Pero dio oportunidad en Noé. Él fue pregonero de justicia. Podían haberle escuchado, pero ¿qué hicieron? Se burlaron de él. Pero él durante 100 años estuvo ahí, construyendo su arca, se burlarían de él. Dice que todavía no había llovido y estaba construyendo un arca ahí en medio del desierto. Imagínense cuántas burlas, cuánta escarnio. Pero Noé recibió un mandato de Dios y él obedeció. Le creyó a Dios y obedeció. Y por la fe hizo el arca, a pesar de todo. Y eso no solamente preservó a Noé, sino a toda su familia, porque él obedeció. ¿Entendemos? Cuando da un mandato hay que obedecer. Así que dice el versículo 22 de Génesis 6, y lo hizo así Noé, porque he querido resumir, ahí le da todas las instrucciones de cómo tiene que ser el arca o cómo tiene que hacer todas las cosas. Y miren el final, ¿en qué concluye? Dice, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. ¿Entendemos? Le mandó. La palabra ahí, mandar, es la misma palabra que emplea en Génesis 18, cuando dice, yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová. Es la misma palabra que le dio a Adán y Eva. Dios le mandó que no comiesen de ese árbol. Y luego cuando ya comieron y se hallaron desnudos, el Señor le dijo, ¿por qué estáis así? ¿Por qué tenéis vergüenza? Dice, habéis comido del árbol que yo mandé, la misma palabra, yo os mandé que no comierais de ella. Y fíjense qué catástrofe, entró el pecado, de generación en generación la maldición por el pecado. ¿Entendemos? Fíjense si era serio cumplir con ese mandamiento. Pues aquí en la misma palabra, dice que Noé hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Esa palabra hace hincapié a que el mandamiento era serio y él tenía que cumplirlo. Y gloria a Dios que está exaltando en este caso a Noé de que lo hizo todo como Dios le mandó. Entonces dice el versículo 7.1, que siempre me ha ministrado mucho, que diga justo antes eso, que él hizo todo lo que conforme a Dios le mandó. Fíjense si era su vida de él y la vida de sus hijos dependía de que hiciera lo que Dios le mandó. Era algo serio. ¿Entendemos la seriedad? Ojalá el Señor nos impregne con esa seriedad. Nos imparta esa seriedad a la hora de obedecer a Dios. Dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Gloria a Dios. Qué hermoso, madre. ¿Con quién estableció su propósito? Con un hombre que estuvo dispuesto a obedecer sin reservas ni condiciones. ¿Usted sabe lo que es construir un arca de las dimensiones que Dios le dijo, como Dios le dijo en medio de esa generación maligna y perversa? Pero Noé lo hizo. ¿Contaba con el respaldo de Dios? Claro que sí. Dios le ayudaría. Hay una película muy bonita también, ¿cómo se titulaba? Pero es muy bonita porque es medio cómica y es a uno que le manda a Dios, ¿la han visto? Que hace de Noé y le manda que construya un arca en medio de la ciudad y que le sale la barba. Sí, esa es muy buena. Te ríes mucho con esa película. Mírenla, no tiene nada malo. Esa película se puede ver. Y entonces llega y encuentra ayuda hasta todos los animales que le va mandando Dios para luego salvarlo. Entonces le van ayudando de una manera, de otra, le traen la grúa de repente que necesita para hacerlo. Yo no sé cómo Dios le ayudó, porque para construir un arca de esas dimensiones, Noé con sus hijos solo, tela marinera, pero Dios le ayudó. Amén. Dios nos ayuda. Ahora tenemos el Espíritu Santo. Tenemos el Espíritu Santo que nos guía, que nos fortalece, que nos consuela, que nos empuja. Amén. Que nos ayuda en todas nuestras debilidades. Gloria a Dios.
Así que ven el efecto de obedecer a Dios, de tomarse las cosas en serio, es hermoso. Por ejemplo, voy a dejarme el de Moisés para el final. Vengan conmigo al libro de Ruth, que está después de Jueces. Ruth, un tiempo donde cada uno hacía lo que bien le parecía, le daba la gana. El tiempo de los jueces. Pero miren, está Josué, está Jueces y luego está Ruth. La historia de Ruth predicamos de ella no hace mucho, ¿no? La conocemos, ¿no? Ahora, ¿de qué dependió que Ruth también fuera prosperada, bienaventurada? ¿Se cumplió un propósito glorioso de Dios con ella? Ruth sabía lo que tenía que hacer. ¿Sabe qué? Obedecer a Noemí. Porque Noemí era su suegra, era más sabia, temerosa de Dios. Y ella llegó allí a Israel, a esa tierra, ella era moabita, y ella llegó allí y ella tenía que someterse a lo que dijera Ruth. Estaban en la pura ruina, no tenían nada que comer, pero ella se sometió y obedeció a lo que Noemí le dijo, su suegra. Y eso le trajo bendición, amado. Y eso está escrito aquí también para nuestra enseñanza, porque emplea la misma palabra. Miren, yo tengo que resumir mucho. Ruth 3, versículo 4. Le da un mandamiento, está mandándole Noemí todo lo que tiene que hacer Ruth, que ya vos la había conocido, vos sabéis que el que la redime y se casa con ella, pero antes de eso, Ruth tenía que ser obediente. Así que dice el versículo 4 de Ruth 3, dice, y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acueste, e irás y descubrirás sus pies, y te acostarás allí, a sus pies, y él te dirá lo que hayas de hacer. Y ella respondió, haré todo lo que tú me mandes. Esa palabra es la misma, sabá. Y después la repite otra vez. O sea, esa palabra, como estamos diciendo, el énfasis de esa palabra es que es una encomienda seria, es un mandamiento serio, con rigor, con seriedad, que hay que hacerlo, sí o sí, que depende tu vida de ello. Entonces, ella dijo a eso, y ella respondió, haré todo lo que tú me mandes. Pero no hizo como el hijo ese, ¿verdad? Que dijo que yo voy, pero luego no fue. ¿Recordáis? Y luego uno que dijo, sí voy, no voy, pero luego sí fue. Descendió pues a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. ¿Entendemos? Yo he empleado este ejemplo porque es la misma palabra que emplea ahí, dada por Dios a Abraham. Yo sé que mandará, para que veamos la seriedad del asunto. La vida de Ruth y también de Noemí, gracias a obedecerla, luego por fin se pudo casar con Booz. De allí vino Obed, de Obed vino Isaí y de Isaí vino David. Y estaban las dos desamparadas, sin nada que comer. Llegaron a esa tierra y recuerden lo que dijo Noemí, no me llaméis Noemí, llamarme Mara. Había perdido a los dos hijos, al marido, una de sus nueras, y le quedó Ruth, que Dios se la proveyó porque tenía un propósito. Pero el propósito de Dios tenía que establecerse, ¿verdad?, a través de escuchar el consejo de Noemí y obedecer a todo lo que ella dijera. Pues ¿saben qué? Está en el linaje bendito de Jesucristo, del Mesías. Ahí aparece Ruth. Gloria a Dios. Porque Obed, que fue el hijo que tuvo con Booz, fue el abuelo de David, el padre de Isaí. Qué hermoso. Fíjense qué historia más hermosa para que veamos, ¿verdad? Que la obediencia, la humildad, el querer hacer el bien, porque ella no dejó a Noemí. Y eso es lo que Dios nos manda, que nos amemos, que busquemos hacer el bien a los demás siempre, que tratemos a los demás como
nos gustaría que nos trataran a nosotros. Eso es cumplir. Ese es el mandamiento del Señor, un nuevo mandamiento doy, que ella amó a Noemí, no la dejó. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios, donde tú murieres, allí yo seré sepultado al lado tuyo. Y mira que Noemí le insistió a que la dejara. Yo no tengo futuro para ti, vete a tu tierra, vete con tu, ¿cómo se le llama? Con nuera no se dice, con nuera no, con la otra, ¿cómo se llama? Orfa. Con Orfa, vete con Orfa. Yo iba a decir una cosa, pero no la digo. Mejor no la digo. Pero entendemos, Ruth, sin saberlo, pero ella tuvo un amor tremendo por Noemí y obedeció a todo lo que dijo, y eso, miren, toda la bendición que le trajo. Y fíjense el propósito que Dios estableció. ¿Se dan cuenta? Qué hermoso. Cuando esa palabra está ahí, hay que prestarle atención. Y en Éxodo, vamos a Éxodo 40. El último ejemplo, y con esto terminamos. Seguiremos. Ya después seguiremos haciendo hincapié al propósito como iglesia que tenemos. Éxodo 40. Yo voy a leer solamente los versículos que nos interesan para ya ir cerrando el mensaje, terminando. A ver si me acuerdo de esto. Aquí. Vale. Vamos a leer. Yo lo voy a leer aquí en mi tablet, que tengo los versículos que yo quería leer para abreviar. Ya con esto terminamos, amados. Pero que se nos quede la importancia de obedecer a Dios, de tomarlo en serio. Ya el Señor nos habló también de un ejemplo de Moisés. Moisés, Dios lo escogió y saben, él aprendió la lección. ¿Recuerdan que lo estuvimos viendo? No circuncidó a su hijo. Y Dios le salió al encuentro cuando iba a Egipto con la encomienda también del Señor de libertar al pueblo, y dice que lo quería matar. Y Moisés estaba gravemente enfermo, que se moría por desobedecer, porque Dios había mandado que tenía que ser circuncidado todo varón al 8º día. Y él eso lo sabía y no lo cumplió, porque estaba casado con una mujer, ¿de qué tierra era? No era mujer cusita. Esa es la que luego la acusa a Aarón y María por haber tomado mujer cusita, pero no me acuerdo ahora mismo del nombre de la mujer de Moisés. Séfora, ahí está. Y era madianita, ¿no? Porque era madianita, porque su padre es Jetro, que era sacerdote de Madián ahora, y que algunas veces es normal, hay que leer más la palabra para que la tengamos fresca en la mente y en el corazón. Entonces, Séfora era madianita. Y ella, pues seguramente, después de ver a su otro hijo lo que fue la circuncisión, le diga, pues yo no quiero que lo circuncide. Eso es una suposición, no lo dice la Biblia. Pero el caso es que al final, por tener ese yugo desigual, le trajo dificultad para obedecer a Dios, y Dios le salió al encuentro y lo quería matar a Moisés. Ese suceso está ahí escrito, amado, para que le prestemos atención, que a Dios hay que obedecerle. Si Dios dice una cosa, cueste más, cueste menos, hay que obedecer. ¿Entendemos? Hay que tomarlo en serio. Y al final, como él estaba medio muerto, porque Dios dice que lo quería matar y le salió al encuentro y estaba enfermo, estaba acostado, no tenía fuerza, y como Séfora sabía por lo que había venido eso, por haber desobedecido a Dios, cogió un peñasco, un trozo de piedra y dice que circuncidó, pero de mala gana, porque le dijo, eres un esposo de sangre. Y se fue para su tierra, y ahí se iría con los hijos, y ya se fue Moisés, digo. Entonces, es importante obedecer. Amén. Ya Dios nos puso ese ejemplo, nos puso el ejemplo de Saúl. ¿Entendemos? Más importante obedecer que holocaustos, que sacrificio. Honrar a Dios por medio de nuestra obediencia. Es algo serio. Saúl perdió también el reinado. Y tenía muchas excusas, muchas buenas excusas para ponerle a Dios, pero ninguna excusa es suficiente. Si Dios manda algo, hay que obedecer. Ahí está nuestro propósito, ahí está nuestra vida. Hijo mío, si oyeres hoy mi ley. Entonces, en Éxodo 40, 16. Vamos a leer el 16 para ya abreviar. Aquí terminamos. Y Moisés
¿Qué dice en Éxodo 40:16? Y Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó, y dice otra vez, así lo hizo. La palabra ahí mandó es la misma, es sabá. Entraña seriedad, transmite seriedad, rigor. ¿Entendemos? O sea, todo lo que Dios le mandó era serio para Moisés. Él aprendió la lección. De hecho, no entró a la tierra prometida por desobedecer también. Porque Dios le dijo, háblale a la peña y él la golpeó. ¡Wow! ¿Es serio obedecer a Dios? ¡Wow! Después de todo lo que sufrió, de un pueblo tan rebelde que le dio tantos dolores de cabeza al pobre Moisés, el hombre más manso de la tierra, y un día perdió los estribos y golpeó la peña, y eso hizo que no entrara en la tierra prometida. Pero es que Dios le dijo otra cosa. Y le dice, no has santificado mi nombre, no has creído en mí para santificar mi nombre delante de la congregación. Fíjense, tremendo. Por supuesto, en Moisés había una tremenda responsabilidad. Era el líder escogido por Dios. Y él tenía que haber santificado el nombre del Señor. Pero eso para todo, el temor de Dios para obedecer en nuestra vida, amado. ¿Entendemos? Así que él aprendió, dice, y Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó, así lo hizo. Ahí está, gloria a Dios, le mandó. Esa palabra es importante. Bien, versículo 19. Voy a leer el 19, el 21, el 23, el 25, cada dos. El 27, el 29, el 32 y el 34. Y lo voy a leer aquí. Dice, y Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó, así lo hizo. Después, hemos dicho el 19. Levantó la tienda sobre el tabernáculo y puso la cubierta encima del mismo como Jehová había mandado. Es siempre la misma palabra, había mandado. Y miren cómo se va a repetir como un estribillo. ¿Para qué? Para que veamos que los mandamientos del Señor, lo que Dios dice, hay que tomarlo con seriedad. Como Jehová había mandado a Moisés. Luego metió el arca en el tabernáculo y puso el velo extendido y ocultó el arca del testimonio como Jehová había mandado a Moisés. Y sobre ella puso por orden los panes delante de Jehová como Jehová había mandado a Moisés. Y encendió las lámparas delante de Jehová como Jehová había mandado a Moisés. Y quemó sobre el incienso aromático como Jehová había mandado a Moisés. ¿Ven cómo se repite? ¿Cómo hay que hacerlo todo? Como Dios manda. Como Dios manda, amado. No se complique. Obedezca al Señor. Y colocó el altar del holocausto a la entrada del tabernáculo de reunión, y sacrificó sobre él holocaustos y ofrendas como Jehová había mandado a Moisés. Cuando entraban en el tabernáculo de reunión y cuando se acercaban al altar, se lavaban como Jehová había mandado a Moisés. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué la Escritura hace tanta persistencia? Como Dios ha mandado, como Dios ha mandado. Como Moisés aprendió el camino de la obediencia. Sabía que era serio obedecerle. Gloria a Dios. Versículo 33 dice: finalmente erigió el atrio alrededor del tabernáculo y del altar y puso la cortina a la entrada del atrio. Así acabó Moisés la obra. ¿Cómo la acabó Moisés? Obedeciendo a todo lo que Dios mandó, como Jehová le había mandado. ¿Y qué pasó? Este siempre me ha ministrado también mucho. En el 34 dice: entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Amén. Y esto ya es para nosotros, amados. Aquí está hablando de la construcción del tabernáculo en todo momento. Y todo había que hacerlo como Dios manda, como Jehová había mandado a Moisés. ¿Cómo tenemos que hacer todas las cosas? Como Dios nos manda que las hagamos. ¿Y qué está escrito? Y hay instrucciones que nos pueda dar, como el ayuno de mañana y otras cosas, instrucciones, la obra social. ¿Usted se cree que a mí no me dan ganas de quitar la obra social? Con todos los quebraderos de cabeza que da, el trabajo que da, el desgaste que da y la economía que se gasta en eso.
Pues, y los problemas que hay luego muchas veces de roces con los hermanos, digo, pues nos podíamos quitar un montón de problemas, pero es que el Señor nos dio el mandamiento de que teníamos que llevar a cabo esa obra social y tenemos que seguir haciéndolo hasta que Dios nos diga lo contrario. Yo creo que Dios nunca va a contradecirse, no creo que lo quite. Entonces, ¿cómo tenemos que edificar? ¿Qué tenemos que hacer, amado? Tengamos oídos atentos a la voz de Dios. Construyemos, edificamos su reino, su iglesia, que somos su eclesía, como Dios manda, amado, en su palabra. Y la gloria de Jehová llenará esta casa. Y la gloria postrera será mayor que la primera. Amén. Aleluya. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, Señor, siempre muy valiosa en nuestras vidas. Nos llevamos en el corazón, Señor, nos llevamos el corazón más ensanchado para obedecerte, para poner más atención, más diligencia a todas las instrucciones que tú nos das, a cada palabra que tú nos hablas, Señor, porque cada culto hay una palabra de Dios, hay una instrucción de Dios. Es increíble cuántas cosas nos has hablado de una, de otra forma, de otra manera, Señor, para que podamos nosotros entender qué es lo que tú quieres. Señor, si nosotros obedeciéramos diligentemente a cada cosa que tú has mandado, lo tomáramos con la suficiente seriedad, Dios mío, seguramente no estaríamos como estamos. Yo no sé nada, Señor, pero sé que tenemos que esforzarnos más, temerte más, amarte más, porque tú eres el que ha creado todas las cosas. Jehová mandó y existió, Él dijo y fue hecho. Pero va a depender, todo depende, como tú le dijiste a Abraham, de que guardemos ese camino, que hagamos justicia y juicio, para que venga sobre nosotros todo lo que Dios ha determinado, todo lo que Dios ha mandado. Señor, danos ese corazón, un corazón bien dispuesto para ti, Señor. Un corazón como habla de David, que lo elogia y dice, he hallado en David un hombre conforme a mi corazón que hará todo lo que yo le diga. Ay, tú buscas, Señor, esos corazones, los ojos del Señor corren toda la carrera, toda la tierra, buscando corazones perfectos para con Él, para mostrar en ellos su poder. Danos un corazón obediente, un corazón que confía en ti, que se apoya en ti, que te cree, que te obedece, que te ama, que te respeta, que quiere agradarte, que no deja caer ninguna palabra a tierra. Eso hizo de Samuel un profeta maravilloso, Dios mío, que dice que tuvo una honestidad, que hasta confrontó al pueblo y le dijo, ¿habéis hallado algo en contra de mí? Dios mío, que no seamos hallados faltos, Señor, que si estás pesando nuestra vida con balanza, Señor, no seamos hallados faltos, sino que seamos agradables, grato perfume para ti, Señor. Perdona nuestros pecados. Perdona nuestros errores, Señor. Nos levantamos, Dios mío, hoy con vigor, con fuerzas renovadas, con entusiasmo, Señor. Esta palabra no es para desecharnos, todo lo contrario. Tú nos das esta palabra porque hay un propósito de Dios establecido para infundirnos ánimo y aliento, fuerzas nuevas para levantarnos con el deseo de escuchar tu voz, de inclinar nuestros oídos a ti, Señor, para obedecerte, para cumplir con todo lo que tú nos mandes, para prestar más atención a toda la palabra que tú nos hablas, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, porque muchas veces nosotros no hay suficiente capacidad y nos cansamos y, Señor, nos dejamos arrastrar por nuestra carne, por la corriente del mundo. Oh Señor, pero hoy decimos que no al pecado. Hoy decimos, somos tu pueblo, Señor, y viviremos para adorarte, para obedecerte, para cumplir ese propósito que tú tienes con esta iglesia, con tu eclesía, los que tú has llamado para representarte, para ser embajadores de tu reino, para usar conforme a tus propósitos, Señor. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra, que la podamos vivir, Señor. Hoy nos levantamos en esa fe, Señor, con fuerza renovada,
para obedecerte, Señor, porque sabemos que nuestra vida y la vida de los demás depende de ellos, Señor. De nuestros hijos, de nuestra casa, de tu propósito, Señor, de que seamos esas cartas de Cristo reconocidas y leídas por todos los hombres, de que tu obra se perfeccione en nosotros. Moldéanos, Señor, sé tú obrando en nuestros corazones, fortalécenos, Señor, como dice en esa oración poderosa de Efesios 3, fortalécenos, Señor, en nuestro hombre interior por tu Espíritu, y que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén, amén, aleluya, gloria a Dios. Nos saludamos y despedimos en el nombre de Jesús. Ve en paz. Aleluya.